Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo, que se llama esta iniciativa, o ese pequeño proyecto en realidad que hemos creado con Ale. Ahora nos toca el capítulo 4. Este episodio lo hemos llamado ¿Cuán profunda es la conexión entre la microbiota y el sistema inmunológico? Una historia de transformación desde una enfermedad autoinmune. Y para este episodio hemos invitado a una gran amiga y una capísima en lo académico y en lo personal en esta temática. Por eso hemos querido convocar a la Cami. Ella es Camila Borda. Es licenciada en Global Nutrition and Health en la Metropolitan University College en Copenhague, Dinamarca. Cuenta con un máster en suplementación integrativa basada en la evidencia en la Escuela de Salud Integrativa de Madrid, España, y con un diplomado en Sistema Inmune, Emociones y Salud en la misma escuela. Es especialista en nutrición con base en alimentación integral basada en plantas y enfermedades autoinmunes, y es alguien que experimenta la inmunidad en su vida diaria. Cami, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme Ay, y no. bueno, yo súper emocionada igual de poder compartir un poco mi experiencia con, bueno, ojalá con gente a quien le pueda servir, ¿no? Para mejorar también su calidad de vida, así como yo he podido hacerlo con mi cuerpo y con mi vida. Seguro que sí. A ver, sí, hemos dedicado abril y mayo a el tema de la microbiota en varios de nuestros proyectos, porque trabajamos muchas cosas juntas. Hemos compartido artículos sobre el tema en nuestras páginas y también hemos hablado en el anterior episodio del podcast con Diego Moscoso sobre el rol de los microorganismos en la salud del suelo y también en nuestra salud, ¿no? Sobre la función que cumplen estos microorganismos en la calidad de la tierra y nuestro rol como seres humanos en estos ecosistemas del planeta. Y hoy queremos entender cómo y qué tanto está relacionada nuestra microbiota con el sistema inmunológico y las enfermedades autoinmunes, ¿no? Si hay algo que podemos hacer para gestionar la autoinmunidad desde nuestros hábitos, desde nuestro estilo de vida, y si es posible ver y experimentar la autoinmunidad desde una óptica de aprendizaje y transformación. Así que realmente muchísimas gracias, Cami, por haber accedido a conversar con nosotras. Entonces, arrancaremos. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito cómo ha sido tu experiencia con la autoinmunidad? A ver, les voy a explicar un poco tal vez dónde he empezado. Yo desde niña que tengo una enfermedad autoinmune en los ojos, que me diagnosticaron a los 9 años. Nunca se encontró una causa directa, digamos, a pesar de hacer diversos estudios y análisis de todo tipo para ver si era algún virus, algo, digamos, de algún tipo de animal que me haya podido contagiar, en fin, nunca determinamos cuál fue la causa. Y bueno, he vivido en realidad toda mi vida con periodos de remisión y de activación, que es bastante usual cuando hay enfermedades autoinmunes. Y hace 5 años me diagnosticaron lupus eritematoso sistémico, que es, digamos, el que está en todo el organismo, no solo en la piel, ¿no? Es un diagnóstico que normalmente puede ser muy difícil de llegar a ese diagnóstico, digamos, porque los síntomas se parecen a tantas otras enfermedades que hay personas que están años esperando, digamos, hasta enterarse que eso es lo que tienen, ¿no? Y en muchos casos, cuando eso pasa, ya hay daños irreversibles en ciertos órganos y puede que el cuadro clínico sea un poco más complicado, ¿no?
Yo he tenido la suerte de que, bueno, por primero la historia clínica que tenía ya de una enfermedad autoinmune de niña, que fue bastante más fácil para los doctores. De todas maneras, o sea, me han hecho el diagnóstico en 3 países diferentes, siempre de cero, como para corroborar que realmente sea eso. Y bueno, desde entonces yo creo que se ha marcado un antes y un después en mi vida de muchas maneras. Yo ya había estudiado nutrición. Tenía, sin embargo, una visión totalmente distinta, que era tal vez la más convencional, ¿no? En términos de alimentación, de dietas, de macronutrientes, de calorías y demás. Pero de pronto con el diagnóstico de lupus fue como que me incentivó mucho a investigar mucho más sobre el tema. Y más allá de investigar, también testear con mi cuerpo. He probado de muchas maneras, he experimentado en carne propia como la mala alimentación, así sea por 2 semanas o el estrés, tienen una relación directa con una reactivación, digamos, ¿no? De estas condiciones autoinmunes que muchas veces van de la mano. O sea, cuando hay un problema en el sistema inmunológico en sí, puede empezar siendo, como en mi caso, algo específico en los ojos y que después ya se ha vuelto algo de todo el sistema, ¿no? Entonces, en sí hay que entender el origen. O sea, yo me he enfocado mucho en entender por qué. O sea, por qué ahora y no hace 10 años o no de aquí a 10 años, ¿no? Y entender un poco más mis hábitos, el impacto que tienen en mi cuerpo. Después he empezado ya a trabajar con pacientes y me he dado cuenta de que mi cuerpo es un mundo, pero cada cuerpo es otro mundo y cosas que me servían a mí, a otras personas les hacían peor. Entonces, he aprendido mucho también trabajando como asesora en nutrición, que o sea, cada paciente y cada cuerpo es un ecosistema en sí y hay que trabajarlo de esa manera, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ahí empezó todo este camino, digamos, que lo sigo recorriendo y sigo aprendiendo un montón, sigo investigando y como ustedes también me imagino que saben esto de la microbiota y de toda nuestra relación con las bacterias y el ecosistema que vive dentro y alrededor nuestro, es algo totalmente nuevo. O sea, hasta los fines de los 90 solamente se hablaba de microbiota en cuanto a las bacterias en la boca, digamos, ¿no? A la microbiota oral. Pero es recién, digamos, en las últimas 2 décadas que se está entendiendo qué es la microbiota, cuál es su función, cuál es su impacto, eh, cómo puede un desequilibrio en la microbiota afectar a todo nuestro sistema, porque afecta no solamente a nivel de las bacterias en sí o a nivel digestivo, que es más obvio, ¿no? Cuando tienes un problema de, no sé, colon irritable, por ejemplo, pero también puede afectar a nivel psicológico. Ya se sabe que hay una gran relación entre enfermedades o condiciones como la depresión, la ansiedad, incluso la esquizofrenia. Puede determinar, digamos, un desequilibrio, puede llevar a una disbiosis que aumenta, digamos, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes tipo 2. Entonces, de pronto es como que estamos abriendo la cortina a todo un mundo que desconocemos. Y en sí es súper interesante y a la vez bastante frustrante porque no hay los estudios, digamos, uno quiere ver, o sea, ya, ¿y esta bacteria cómo afecta a tal cosa? Y lamentablemente es muy poco lo que hay todavía, ¿no? Entonces, yo creo que en términos de medicina nos queda muchísimo por entender y por entender la relación también, ¿no? A nivel, digamos, de autoinmunidad, desde ya se sabe que es como una zona gris en la medicina, ¿no? Es algo que te dan pastillas o tratamientos para paliar los síntomas, pero muy pocas veces puedes ir a la causa y realmente tratar el problema de raíz, digamos. De ahí, Entonces, Cami, en vez, o sea, antes de que continúes contándonos un poco más este vínculo, para la gente que no conoce o no ubica muy bien lo que es la microbiota o el microbioma, ¿nos puedes explicar en chiquitito eso para que nos quede a todos y a todas claro, porfa? claro que sí. Se ha llamado microbiota en realidad a todo el conjunto de microorganismos que viven
principalmente en nuestro intestino, porque ahí hay un universo y todo un ecosistema bacteriano principalmente, pero también tiene levaduras, virus, hongos, parásitos y bueno, en fin, todo un ecosistema de microorganismos. Pero también existe la microbiota cutánea, la microbiota oral, o sea, todo nuestro cuerpo está forrado de bacterias de todo tipo, ¿no? Para darnos una idea de la dimensión, digamos, ¿no? Más o menos en nuestro cuerpo tenemos más de 100 trillones de microorganismos y para compararlo un poquito, en cantidad de células, nosotros tenemos apenas 30 billones de células. Entonces estamos hablando que por cada célula tenemos más de por lo menos 10 veces o 100 veces en algunos casos, si estamos hablando de bacterias, de levaduras menos, pero una gran diversidad de microorganismos, ¿no? Aproximadamente en nuestro cuerpo de una persona normal, digamos, si sacáramos todas esas bacterias y las pusiéramos en una bolsa, sería más o menos 1,5 kilos a 2 kilos solamente de bacterias. Y bueno, su función, digamos, que recién estamos entendiendo, va desde el metabolismo, o sea, la síntesis de ciertas vitaminas en el intestino, sobre todo la vitamina A, la B12, la vitamina K, la biotina, que es la vitamina B7, pero también la adecuada absorción de otros nutrientes, como el calcio, el hierro, sobre todo minerales, ¿no? El cobre, el magnesio. Entonces, si hay un desequilibrio en esa flora bacteriana, va a haber un desequilibrio o una deficiencia en la absorción nutricional, así consumamos todos los nutrientes en nuestra dieta. Entonces, hay que entender cómo digamos, hay una simbiosis al final, ¿no? Nosotros alimentamos esas bacterias y esas bacterias permiten que nosotros nos alimentemos también a nivel nutricional. Y bueno, no sé si todavía entrar en más detalles en cuanto a la funcionalidad de la microbiota, pero sí entender que todos tenemos una flora bacteriana específica, así como nuestra huella dactilar, no existen dos microbiotas iguales. Si bien tenemos muchas bacterias en común y heredamos muchas bacterias de nuestra madre y nuestra madre de su madre y así, hay factores que van a determinar, digamos, qué tipo de bacterias van a predominar en nuestra microbiota. Y bueno, dentro de esos factores hay obviamente lo que es el parto, o sea, si es un parto natural o un parto por cesárea, un bebé en sí nace sin bacterias, a pesar de que tiene algunas, pero las primeras bacterias a las que se va a ver expuesto al nacer van a ser ya sea en el parto natural, en la vagina de la mamá, que increíblemente adapta su flora bacteriana previa al parto para nutrir al bebé, y también la lactancia, ¿no? Ahí la madre va a proveer de muchísimos, sobre todo anticuerpos como la inmunoglobulina A, que van a dotar de un sistema inmunológico al bebé. Entonces, es bastante más complejo, digamos, estamos tratando de simplificar un poco qué es la microbiota, pero en resumen sería algo así. Y qué complicado también, ¿no? Porque realmente que sea tan única y especial en cada persona hace que estudiar esto sea pues complicadísimo, ¿no? Es un mundo. Y Cami, ya para aterrizar un poco en el tema este de la inmunología, digamos, ¿qué relación tiene la microbiota con el sistema inmunológico? Bueno, en términos, digamos, de nuestra microbiota, la gran mayoría está en nuestro intestino y justamente como estamos hablando de bacterias, nosotros solemos asociar las bacterias como algo negativo, pero estas bacterias son digamos, lo que genera una interacción con nuestro organismo. Y como consumimos alimentos a diario, consumimos bacterias a diario, alimentamos ciertas bacterias que ya tenemos a diario, entonces eso hace que nuestro sistema inmune en realidad en más del 70% esté localizado en nuestro intestino. Tanto a nivel, digamos, de anticuerpos, pero también toda la relación
que se llama, bueno, en este caso le han llamado el eje psiconeuroinmunoendocrinológico, porque une 4 sistemas, digamos, el sistema psicológico, el sistema nervioso, neurológico, el sistema inmunológico y el sistema endocrinológico, ¿no? Que son todas las hormonas. Entonces, en este eje, digamos, hay una relación constante que afecta de manera, digamos, ¿cómo se podría decir? Es como que uno afecta al otro, el otro afecta al otro y el último afecta al primero y al segundo y bueno, hay una interacción constante entre todos estos ejes, digamos, este eje y todos estos sistemas. Entonces, en tema del sistema inmunológico, digamos, toda la producción que tenemos de anticuerpos va principalmente relacionada a las bacterias que tengamos en el intestino. Si bien hay también algunos factores, digamos, de alergias alimentarias un poco más específicos, donde puede haber un factor genético, digamos, de por medio. En muchos casos son estas mismas bacterias que cuando hay un desequilibrio van a generar una sobreestimulación en el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de las enfermedades autoinmunes, se entiende que posiblemente una permeabilidad se llama cuando el intestino se inflama, puede ser por un desequilibrio bacteriano, puede ser por una directa intolerancia alimentaria, puede ser por todo lo que consumimos hoy en día que está lleno de químicos, de pesticidas, el gluten, que es, digamos, el trigo ha sido la semilla más modificada, ¿no? Entonces la cantidad de gluten que tiene hoy no es la misma que tenía hace 100 años. Entonces un exceso de gluten en la alimentación puede generar esta inflamación de la piel, por así decirlo, del intestino, y esto genera una permeabilidad. O sea, es como que esas células del intestino se inflamaran, se hincharan y permiten que todo tipo de organismos de nuestro intestino penetren a nuestra sangre. Entonces, ¿ahí qué pasa? El sistema inmunológico tiene que combatir todo lo que está penetrando a la sangre, si son bacterias, las tiene que matar, ¿no? Entonces, ahí hay una estimulación muy fuerte y que en casos donde hay por así decirlo, un gen o una variedad de genes que van a ser más probable que una enfermedad autoinmune se active, va a ser con una permeabilidad intestinal. O sea, como que la permeabilidad es un factor determinante para la activación de enfermedades autoinmunes. Y entender también que hay ciertos alimentos que de manera innata activan nuestro sistema inmunológico, como ser la caseína, que es la proteína de la leche, que directamente cuando ingresa a nuestro organismo, el sistema inmunológico piensa, está entrando un adversario, aquí está entrando algo que me va a hacer daño. Entonces se activa y necesariamente, así sea, digamos, inocua en sí, que no lo es, pero así lo fuera, digamos, la caseína, igual genera una activación del sistema inmunológico. Entonces, si nosotros consumimos lácteos de manera cotidiana y varias veces al día, estamos estimulando innecesariamente nuestro sistema inmune, ¿no? Y para entender un poco más, porque el sistema inmunológico en sí es bastante complejo y su mecanismo, digamos, de funcionamiento, se maneja también a través de neurotransmisores. Entonces, nuestra microbiota va a determinar, por ejemplo, la cantidad de serotonina que vamos a producir. Más del 70% de la serotonina también se produce en el intestino, a pesar de ser un neurotransmisor. Por eso se habla también del intestino como el segundo cerebro. Entonces, hay una relación también directa entre nuestras bacterias, nuestra microbiota, nuestro cerebro y por lo tanto todo el eje adrenal, hormonal, todas las sustancias que va a producir en sí nuestro cerebro también. Y bueno, simplificándolo, digamos, cuando hay un desequilibrio en las bacterias, puede haber una sobreestimulación del sistema inmunológico y en algunos casos ya sea la activación por primera vez, pero también una activación de una enfermedad que ha estado en remisión por años, digamos, ¿no? Entonces, esa sería la relación específicamente entre las bacterias y el sistema inmunológico. Pero si pasamos por otros factores que afectan también nuestra microbiota, como por ejemplo el sueño, cuántas horas dormimos,
el ejercicio que tenemos, las emociones que sentimos. Nuestras emociones pueden afectar, por ejemplo, el balance, digamos, de la cándida en nuestro intestino. La cantidad de azúcar también va a determinar esa cándida. Y esa cándida, que es una levadura, un hongo, va a determinar nuestra producción de estrógeno, por ejemplo. Entonces ahí puedes generar otro tipo de patologías que no necesariamente son autoinmunes, pero patologías ginecológicas en este caso, digamos, ¿no? Entonces es bastante diverso el impacto y la relación que viene de un lado y del otro, ¿no? Porque el sueño determina las bacterias que vas a tener y la alimentación va a determinar qué bacterias van a ser, esas bacterias van a determinar hasta el metabolismo de tu cuerpo. Hicieron un estudio en el 2013 donde hicieron un trasplante de microbiota a dos gemelos. O sea, dos hermanos gemelos, uno se volvió obeso, otro no, por alimentación, ¿no? Hábitos. Y sacaron microbiota de estas dos personas y las trasplantaron a dos ratoncitos. Les dieron exactamente la misma alimentación, baja en grasas y alta en fibras. Y el ratoncito que recibió la microbiota del hermano obeso se volvió obeso. Y el otro ratoncito que recibió del hermano flaco se quedó flaco. Entonces ahí puedes ver que ni siquiera es un factor de la alimentación. O sea, toda esta que hoy en día se llama epidemia de obesidad puede tener un factor, digamos, bacteriano o de un desequilibrio bacteriano en la microbiota, ¿no? No sé si he sido muy concreta en la respuesta. No, está alucinante, alucinante. Realmente ver cómo influye en todo y todo influye en ella también, ¿no? Y esta relación que tenemos tan de dependencia, esto es demasiado alucinante, ¿no? A mí cada vez que hablo de esto, sí, realmente me vuela la cabeza. Eh, ¿qué, ¿Qué factores crees tú que son los que más desequilibran? O sea, ¿habrá algo así como lo que más afecta? Sí, hay principalmente, obviamente, como estamos hablando del intestino, la alimentación. O sea, la alimentación cumple un rol fundamental para el tema de la microbiota y por lo tanto de todo el eje al cual la microbiota afecta, ¿no? Hay algunos factores, digamos, como sobre todo el exceso de azúcares en la dieta, la mala, digamos, ingesta de líquidos, que en muchos casos la gente el único líquido que consume son gaseosas o refrescos, en muchos casos ni siquiera refrescos naturales, entonces obviamente estamos consumiendo un montón de lo que se llaman endotoxinas, que van a afectar en no solamente el equilibrio bacteriano, pero también en la manifestación de nuestros genes, que es lo que se llama la epigenética, ¿no? Como todo lo exterior afecta en la, no solamente activación, pero también en cómo nuestros genes van a ser, digamos, ejecutar su trabajo en ya nuestras funciones biológicas, ¿no? También hay un tema, digamos, en la cocción de los alimentos. Se sabe que los alimentos cuando están crudos tienen enzimas propias que ayudan a su digestión y que alimentan a nuestros microorganismos, sobre todo a nuestros buenos microorganismos, ¿no? Entonces, también el consumir cosas que están sobrecocidas, no solamente a nutricional, digamos, matan ciertas vitaminas, sobre todo las del complejo B y la vitamina C, pero también disminuyen la eficacia de las propias enzimas del alimento, haciendo que sea más difícil para nosotros digerirlas. Y ciertos factores externos, como por ejemplo el estrés, pueden hacer que nuestras propias enzimas también se vean más debilitadas. Entonces ahí pueden aparecer problemas digestivos que a su vez van a generar esta inflamación que puede generar la permeabilidad intestinal. Entonces una cadena, digamos, de mecanismos al final que van a tener efectos nocivos en todos los niveles de esta cadena, ¿no? Otro factor determinante es también la variedad de alimentos que consumimos. Lamentablemente, nuestra canasta familiar, por así decirlo, de hace 50 años ahora, si bien con la globalización podemos conseguir casi todo el año,
en temas de vegetales es bien limitada, ¿no? Para la mayoría de personas, en cuanto a vegetales, es ensaladas que siempre llevan lechuga, tomate, cebolla, pero hay un universo de vegetales y de frutas que deberíamos consumirlos, porque esa variedad en enzimas y en nutrientes van a generar más variedad en bacterias en nuestro organismo también. Entonces es bien importante, digamos, tener una dieta variada, sobre todo en fibras vegetales, ¿no? Y frutas. Y bueno, la parte, digamos, emocional es innegable. O sea, uno creería que la rabia o lo que sea que sientes es ese rato, ¿no? Pero ya hay diversos estudios que muestran el impacto que eso tiene a nivel de nuestro organismo y de nuestra microbiota. Entonces, por ejemplo, la gente que está muy estresada todo el tiempo, genera mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias que a su vez activan todo nuestro eje simpático adrenal medular se llama, pero es toda la parte, digamos, de producción de noradrenalina, adrenalina, otras hormonas como el cortisol, hormonas de crecimiento, entonces engordamos. Entonces, ¿cómo una emoción puede generar toda una cadena digamos, mecanismos biológicos que van a afectar toda nuestra salud, digamos, ¿no? Entonces, toda la parte de emociones es súper importante. También hay estudios que muestran que, por ejemplo, personas que tienen problemas de agresividad generan mayores citoquinas proinflamatorias también y tienen mayor cantidad de un factor de crecimiento tumoral. Y que a su vez aumentan también la proteína PCR, que es un factor de inflamación corporal sistémica. Entonces, toda la parte emocional es bien importante tomarla en cuenta cuando se habla de salud y de microbiota. Irónicamente, así no estemos consumiendo esas emociones en nuestro intestino, igual tienen un impacto, ¿no? Y bueno, aumentar la ingesta de antioxidantes, alimentos alcalinizantes, una gran causa del desequilibrio bacteriano y también, digamos, en general, digamos, en todo nuestro sistema, una vez más en este eje inmunoendocrinológico, es la alimentación muy acidificante, ¿no? Entonces, limitar la ingesta de todo lo que son proteínas animales, lácteos, alimentos procesados, todo lo que contenga químicos, todo eso que estamos consumiendo hoy en día, digamos, en alimentos procesados, contienen un montón de otros elementos que, a menos que te tomes el tiempo de leer los ingredientes y de investigar también qué significan todos esos ingredientes, no sabemos qué estamos consumiendo en gran medida, ¿no? Entonces, son en muchos casos elementos muy digamos, acidificantes, inflamatorios, pero también nocivos a distintos niveles, ¿no? Para dar un ejemplo una vez más con la microbiota, por ejemplo, se sabe que las carnes rojas producen un elemento que se llama el Neu5G, que en sí, si tú miras en laboratorio la carne, no existe este elemento, esta molécula. Pero cuando esa carne se digiere por nuestras bacterias, porque no solo nosotros hacemos la digestión, en realidad nuestras bacterias hacen gran parte del trabajo digestivo, entonces nuestras bacterias van a producir estas toxinas y estas toxinas, como el Neu5G, por ejemplo, o el TMAO, que es el óxido de trimetilamina, van a generar una inflamación. Entonces, por ejemplo, estas dos toxinas que les he mencionado ahorita, se sabe que a mayor cantidad de estas toxinas en el cuerpo, mayor incidencia de cáncer y mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, porque sobre todo el óxido de trimetilamina, el TMAO, genera una inflamación a nivel de nuestras arterias que las hace rígidas. Entonces eso impide que nuestro cuerpo pueda dilatar y contraer, digamos, nuestros vasos sanguíneos de acuerdo a la actividad que estemos haciendo, y eso aumenta la presión arterial y aumenta el riesgo de infarto, de derrames cerebrales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en general, si se hace ocasionalmente, también se sabe que han hecho un estudio con personas veganas y les han dado carne y esas personas no han producido óxido de trimetilamina. Entonces, es algo relacionado con la frecuencia y la cantidad que uno consume de estos alimentos que van a alimentar
ciertos tipos de bacterias en nuestro organismo. Lo mismo pasa con bacterias gram negativas, que cuando se desequilibran en nuestra microbiota van a generar muchos lipopolisacáridos, que son endotoxinas igual, que activan el sistema inmunológico de manera innecesaria y aumentan la inflamación. Entonces, todos estos alimentos, digamos, o sea, ¿qué podemos hacer? Es tratar de consumir menos alimentos de origen animal, más alimentos de origen vegetal, mayor variedad, y la fibra. O sea, la fibra es el prebiótico, es el principal, es lo que más alimenta nuestras bacterias, ¿no? Entonces, tenemos que aumentar nuestra ingesta de vegetales si queremos tener una microbiota equilibrada, ¿no? Entonces, yo por eso en realidad, yo antes no estaba muy enfocada en todo esto de la alimentación a base de plantas, pero ha sido este camino de investigar que me ha llevado a darme cuenta que realmente esta alimentación es el mejor, o sea, es al final el mejor camino si uno quiere curarse al final solo, ¿no? Porque es eso, es tu cura, una remisión sin necesidad de medicamentos al final. Rami, quisiera que aterricemos otra vez en ti y en tu experiencia con esto que nos estás contando. ¿Cómo ha sido justamente tu proceso personal de buscar mejorar lo que tú nos decías, ¿no? Digamos, mejorar la alimentación, la que a ti has sentido que te ha hecho bien? ¿Y cómo has logrado o estás tratando de, por ejemplo, gestionar el estrés, que nos decías que es como otro factor, o gestión de emociones, ¿no? Que es otro factor. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo ha sido este proceso y a qué has llegado en conclusión para ti en tu propia experiencia? A ver, mira, yo hace 5 años estaba súper mal, o sea, tenía muchos dolores en las articulaciones, bajar y subir gradas era una odisea, bañarme, o sea, bañarme, lo que parece lo más simple, era como ir al gimnasio, o sea, era de verdad un esfuerzo donde hasta secarme con la toalla era un dolor del hombro y dolor de aquí. Entonces, en ese entonces yo me acuerdo, yo cuando era joven jugaba fútbol y le pregunté al doctor, ¿voy a poder volver a jugar fútbol? Y me dijo, olvídate, o sea, ejercicios de impacto te puedes olvidar, no vas a poder volver a correr, ni saltar, ni nada que ejerza impacto en tus articulaciones. Entonces, bueno, me fui con esa idea que además es súper deprimente, ¿no? Porque te han dicho que estás enfermo, que te puedes morir de 1.000.000 de complicaciones. La medicina que me dieron me sentó súper mal al principio, tenía así como, desde ya el lupus viene con síntomas, digamos, de depresión, pero la medicina me tenía así totalmente bajoneada. Yo despertaba y solo quería seguir durmiendo y no saber nada del mundo, ¿no? Entonces, en ese entonces empecé, digamos, más por un tema tal vez ideológico, por así decirlo, que quería dejar de consumir animales. O sea, partí por ahí. Pero yo no me alimentaba muy bien, o sea, yo consumía muchísimas harinas refinadas, azúcares, alimentos procesados, porque las Oreo, o sea, hay un montón de alimentos, digamos, que uno no creería, pero que son veganos, ¿no? Entonces yo pensaba, es vegano, es mejor. Y bueno, en sí, tuve, digamos, cierta, no le voy a llamar remisión, pero convivía con mi enfermedad y tenía una vida tranquila sin complicaciones mayores, ¿no? Y cuando empecé a investigar sobre esto, en realidad encontré un libro de una doctora en Estados Unidos, que es la doctora Goldner, que se llama Goodbye Lupus. Y ella narra su historia, que me resonó mucho en temas de la sintomatología, porque un día te duele un hombro, al otro día te duele el otro y dices, pero ayer me dolía el otro o me estoy volviendo loca, o sea, ya no sabes qué está pasando, ¿no? Y ella hablaba mucho del tema de los jugos verdes, sobre todo, y una alimentación a base de plantas. Entonces, deben ser 2 años y medio, empecé a testearlo en mi cuerpo. Los jugos, la verdad, es lo que no apliqué mucho, pero apliqué lo demás. Pude ir en bicicleta, hacer caminatas, de pronto como que mi cuerpo ya no reaccionaba tan mal al ejercicio, porque antes me inflamaba mucho. Y ya deben ser casi 2 años, 1 año y medio, que empecé con los jugos. Entendí también, o sea, jugos verdes no son frutas, es jugo de verduras. Yo le pongo una fruta para que no sepa sopa fría, digamos, pero son verduras, ¿no? Y
me ha cambiado totalmente la vida. O sea, este último año he podido trepar montañas, he hecho el taquesi, he hecho ejercicio de alto impacto, he podido salir a trotar, o sea, he hecho todo tipo de cosas que en sí me habían dicho que nunca más iba a poder hacerlas, ¿no? Entonces, he notado que la alimentación definitivamente juega un rol fundamental. En ese periodo llegó Navidad y bueno, dije, Navidad voy a comer de todo, comí de todo y me vino un brote de lupus. Y me costó todo enero recuperarme de una semana de no solamente, o sea, carnes, pero azúcares, masitas, un montón de lácteos, en sí, o sea, una mala alimentación, ¿no? Entonces, por una semana, digamos, de romper con la alimentación que había llevado, he tenido un brote, me ha dado herpes por primera vez en la vida, o sea, con todo, ¿no? Entonces, ahí creo que he visto en carne propia cómo solo una semana puede hacerle tanto daño a tu organismo, ¿no? Y demora, porque la microbiota también es algo que se tiene que reequilibrar de a poco y todos estos mecanismos biológicos que se han activado y sobreestimulado tienen que de a poquito calmarse, ¿no? La inflamación va a ir yendo poco a poco, entonces he aprendido, digamos, a vivir en equilibrio, he aprendido que si sé que voy a comer algo que me inflama, tomo mi jugo verde antes, tomo linaza, ciertos alimentos, sí, eso sí, lo menciono, es súper importante. La linaza, o sea, a mí me recetaron un tratamiento inicial que era hidroxicloroquina y me dieron un montón de otros fármacos para la gastritis, para prevenir esto, que para los ojos, que así, un montón de otras cosas, ¿no? Entonces yo de entrada sí tenía gastritis, más la medicina peor, pero yo no quería tomar el omeprazole por vida, que es lo que me habían dicho. Además, había leído que aumenta el riesgo de demencia y de un montón de otras condiciones, sobre todo si lo tomas de por vida, ¿no? Entonces yo decía, si desde ya tengo una condición que va a deteriorar mi calidad de vida de aquí a 10, 20 años, y encima tomo fármacos que aumentan el riesgo de que esas complicaciones aparezcan, empecé a indagar, ¿no? Y ahí reemplacé el omeprazol por linaza. El doctor hasta el día de hoy no me cree, pero me dice, bueno, si te funciona. Y claro, he empezado a investigar por qué. ¿Qué tiene la linaza que me hace tan bien, ¿no? Tiene omega 3 principalmente, que es súper importante hoy en día porque consumimos un exceso de omega 6 y muy poco omega 3. Entonces, el omega 6, para que se den una idea, está en todos los aceites y las grasas naturales, en resumen. Entonces, todos consumimos aceite todos los días, así sea de oliva, digamos, ¿no? O de coco, que es más saludable, es omega 6. Y nuestro ratio por cada omega 6, o sea, en realidad debería tratar de ser equiparado o máximo por cada omega 3, 2 omega 6. Hoy en día, por cada omega 3 consumimos hasta 20 omega 6. Entonces, está totalmente desproporcionado ese ratio. Y en ese sentido he notado cómo aumentar la ingesta de omega 3 me ha ayudado mucho. Si bien siempre asociamos el omega 3 con el pescado, eso sí también lo he investigado mucho y me he dado cuenta que lamentablemente, bueno, los pescados lo consiguen de las algas, entonces mejor ir a la fuente inicial, que es consumirlo en suplementos de algas, pero también que el pescado en sí es súper acidificante, y sobre todo para los riñones. Y en lupus, digamos, una de las mayores complicaciones que hay en pacientes con lupus es la nefritis lúpica, que es una condición, es una enfermedad dentro del lupus, digamos, donde tu cuerpo empieza a atacar a tus riñones. Entonces, bueno, dije, ¿para qué consumir pescado? O sea, que tiene algo bueno, pero tiene algo malo, entonces estoy consumiendo, al final se neutraliza, digamos, ¿no? Lo que estaba consumiendo. Entonces dejé todos esos suplementos de aceite de pescado, me fui por la linaza, la chía, las nueces y en casos donde noto que hay más inflamación, sí suplementamos de algas, ¿no? La vitamina D, en muchos casos, sobre todo de lupus, no podemos exponernos al sol porque hay una activación del sistema inmunológico. Yo la verdad no lo he percibido mucho a nivel personal, pero sí tengo muchos pacientes que sí. Y en alguna ocasión que he tenido un brote de lupus, he tenido, pero así, llagas por exponerme al sol, o sea, ampollas como si me hubiera dado una quemada y de estar una hora al sol, digamos, ¿no?
Entonces, el suplemento o la suplementación con vitamina D creo que es indispensable cuando hay alguna condición autoinmune o también deficiencia, digamos que tu sistema inmunológico está muy débil, porque la vitamina D cumple una función moduladora. Si tu sistema está bajo, te lo sube, y si tu sistema está alto, te lo baja. Entonces, como que regula todo el sistema inmunológico, además de un millón de otros mecanismos en los que actúa, ¿no?, la vitamina D. Y después la cúrcuma, sobre todo en relación a enfermedades autoinmunes, hay muchos estudios donde se ve cómo la cúrcuma baja, digamos, desde la rigidez en las articulaciones con personas con artritis, baja la inflamación sistémica, pero increíblemente. O sea, en vez de tomarte ibuprofeno, deberías tomarte cúrcuma con pimienta todos los días. No tiene efectos adversos, no te va a causar nada malo, y más bien es como no solamente antiinflamatorio, pero es un súper potente antioxidante, anticancerígeno, ayuda a prevenir problemas de demencia, problemas de todas las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, puedes encontrar en cosas naturales, cosas que el doctor te va a prescribir el ibuprofeno, de seguro, pero uno indagando un poquito en el internet puede encontrar un montón de otras cosas. Y ya obviamente si, bueno, lo que yo he hecho en realidad es ya indagar en los estudios científicos, ¿no? De entender por qué, o sea, cuál es la relación, cómo es que, qué mecanismos están involucrados en que esto me haga bien, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy así de la ciencia, me interesa un montón, entonces me he metido a investigar un poco más específicamente, ¿no? O sea, de ciertos alimentos, pero también en general, ¿qué es esta alimentación integral a base de plantas? Y lo he experimentado en carne propia y con otras enfermedades también en familia y amigos, ¿no? Yo tengo un hijastro que tiene diabetes tipo 1, por ejemplo, es otra condición autoinmune, y en él, bueno, es ver, ¿no? Cuando se alimenta bien y, y sobre todo, digamos, más que nada verduras, sus glucosas están súper bajas, súper equilibradas, tiene más energía, se lo nota, está menos hinchado, y cuando se alimenta mal, al tiro, o sea, las glucosas suben, y no me refiero a mal de comer azúcar, digamos, ¿no? Porque directamente no consumimos azúcar, pero mal de mucho pan, de mucha carne, de muchos lácteos. Se nota al tiro la inflamación en él y cómo las glucosas aumentan a pesar de no consumir más azúcar. Entonces, digamos, los beneficios son no solamente para gente que tiene condiciones autoinmunes, sino en general. La causa número 1 de muerte hoy en día, bueno, aparte del cáncer, es todo lo que es cardiovascular. Yo lo he experimentado con mi mamá. A mi mamá le han puesto un stent hace 7 años. Tenía que tomar pastillas para el colesterol, para la presión arterial, un montón de cosas, y cuidar la alimentación, lo que lamentablemente hoy en día es todavía, digamos, de hace 20 años, que es, digamos, bajar el consumo de grasas saturadas. Solo se enfocan en eso, ¿no? Mientras que en realidad todas las enfermedades cardiovasculares vienen de una inflamación sistémica. Entonces, si tú atacas al origen, que es la inflamación, vas a curar la enfermedad. Y con ella lo hemos visto, o sea, 7 años después ya no tiene aterosclerosis, o sea, ya no hay placas ateromatosas, se ha curado prácticamente. Y es, bueno, complicado también cuando estás enfermo porque tienes mucho miedo, o sea, le quieres hacer siempre caso al doctor, ¿no? No digo que dejen de tomar medicinas ni nada, no me malinterpreten, pero creo que vale la pena a veces como que darle una oportunidad a las cosas naturales antes de ir por un fármaco que tiene un montón de efectos colaterales y que al final te vuelve dependiente, ¿no? En el caso de la autoinmunidad, o sea, corticoides siempre, casi siempre te los prescriben, y es algo que es muy difícil de dejar, que además le hace mucho daño a tu cuerpo. Entonces, si puedes, digamos, uno, obviamente lo ideal sería prevenir, pero si estás en una fase donde estás mal, pero no es que te van a internar, ahora es preclínica en ese sentido, puedes todavía tratar y revertir, digamos, esa enfermedad que se está activando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que mi camino no ha sido solamente mi experiencia en tema de autoinmunidad, sino he visto cómo esa misma alimentación y ese mismo tratamiento
puede ayudar en tantas otras condiciones, ¿no? Cami, hay una pregunta que me parece importante, porque con Ale siempre hablamos de la individualidad, ¿no? Y esto que tú igual lo mencionabas, que todos somos diferentes, y nos comentabas que, claro, había cosas que tú habías visto que te funcionaba a ti y no le funcionaba, digamos, a tus pacientes o tus clientes, ¿no? Que creo que es importante rescatar, porque estamos muy acostumbrados como pacientes, digamos, a tener la receta, ¿no? Esto es así y bueno, yo tengo autoinmunidad, entonces voy a seguir A, B, C, todo lo que, lo que ha hecho la Cami en su vida, porque a mí me va a funcionar, pero sabemos que no es así necesariamente. Entonces, ¿nos puedes dar algunos ejemplos chiquitos que tú has visto que para ti ha funcionado y no para el otro, solo para que la gente entienda y diga, ah, bueno, o sea, tengo que entender que tengo que ver mi propia experiencia y qué funciona en mí, partiendo de algunos quizá principios que me lleve a experimentar en mí, ¿no? Pero eso me parece como relevante. Sí, yo creo que ahí, digamos, lo más importante y el punto de partida es conectar con tu cuerpo y tomar conciencia. Yo con mis pacientes siempre trabajo que después de comer algo, por lo menos una semana en el ejercicio de anotar después cómo me he sentido. Así no tenga o no crean que tenga relación alguna con lo que han comido, uno no se da cuenta hasta que lo anota. Entonces tú puedes tener una intolerancia al tomate, ¿ya? Que mi idea, porque comes tomate todos los días, entonces tú crees que tienes, pucha, no sé, colon irritable y toda la vida lo has tenido y tomas hasta pastillas para eso, pero el problema de origen puede ser una intolerancia. Entonces yo creo, siempre es bien importante primero conectar con tu cuerpo, siempre antes de empezar, así sea cúrcuma o a lo que le hace bien a todo el mundo, nunca meter varias cosas a la vez. Entonces, si van a probar con la cúrcuma, solamente que ese sea el único cambio que hagan en los hábitos, digamos, o en la alimentación, y vean unos días cómo les va. Yo he probado, por ejemplo, el jengibre, es súper bueno antiinflamatorio, ayuda a depurar el organismo, etc. A mí me sienta bien, pero tengo una amiga que tiene lupus, por ejemplo, que ella consume jengibre y se hincha, o sea, se inflama, empieza a retener líquido y algo así que, digamos, uno no podría creer porque en teoría el jengibre es súper, súper bueno, ¿no? Entonces, cada organismo es diferente. También hay que entender que, sobre todo en este tema de la microbiota, cuando hay una disbiosis, si tú, por ejemplo, empiezas a consumir probióticos, te puede dar, o sea, soltar el estómago y dar así indigestiones y tú vas a decir, esto me está haciendo re mal. Pero eso en realidad es un síntoma de que tu microbiota está más desequilibrada de lo que tú mismo pensabas, digamos, ¿no? Entonces, hay que también tomar en cuenta que todos estos cambios, en muchos casos, hay una fase de depuración y en muchos casos también son emocionales, o sea, el queso, digamos, se sabe que activa el sistema dopaminérgico en el cerebro, así como lo hace la nicotina o el alcohol o cualquier otra droga. Entonces, dejar de consumir queso va a ser una abstinencia. Es un tiempo en que, y abstinencia no solamente de, ay, pucha, me antojo, abstinencia de que tu cuerpo va a entrar en mal humor, cansancio, dolor de cabeza. En muchos casos este cambio, digamos, de aumentar la cantidad de fibras en la alimentación, te vas a ir al baño todo el tiempo y tú dices, pucha, he comido algo que me ha hecho mal. No, tu cuerpo se está limpiando, ¿no? Entonces, hay que también tomar en cuenta ese tipo de detalles, digamos, ¿no? Al momento de hacer estos cambios. Y bueno, en temas específicos de patologías, eh, hay que ser cuidadosos. O sea, yo siempre, por eso, cuando doy consejos, siempre lo hago bien personal, siempre trabajo uno a uno con mucho feedback y entendiendo cuál es el cuadro general de la persona, ¿no? Porque si tú solo te fijas en lo que come esa persona, pero no te enteras de que en su trabajo vive estresado o que en su matrimonio está súper mal, digamos, ¿no? En realidad el problema puede no estar en la alimentación y que ese tipo de alimentación que esa persona está siguiendo está todo bien con eso, pero el problema está en otro lado, ¿no? Entonces, es bien importante tomar en cuenta todos los factores que afectan nuestra salud eh, y entender, como les decía, ¿no? O sea, cómo eh, el estrés o el mal humor tienen un efecto biológico y fisiológico en nuestro organismo. Entonces, tú puedes sentir que es algo que te ha hecho mal, pero si estabas de mal humor cuando lo has comido, es eso lo que te ha hecho mal, no el alimento en sí, ¿no? Ujú.
Yo Em, tengo una última pregunta, antes que yo sé que estamos medio tarde, pero que me parece muy importante. ¿Cuál es ahora tu relación con tu autoinmunidad, Cami? O sea, yo te quiero preguntar eso, pero me parece bien relevante, ¿no? Como dice, las enfermedades autoinmunes tienden a tener, o sea, generar este miedo, esta rabia, esta impotencia, ¿por qué yo? ¿No? O sea, hay una cosa, está rodeada, digamos, de cosas un poco negativas, ¿no? Y en mi caso personal no es lo mismo porque yo no tengo ninguna enfermedad autoinmune, pero mi ansiedad ha sido un poco mi compañero, mi compañera de transformación, digamos, y que al comienzo la he odiado terriblemente y a rato se me viene un poco esta rabia, pero también he encontrado un profundo agradecimiento o sea, todo lo que me ha llevado a pasar por procesos de ansiedad fuertes, ¿no? Entonces, quiero que tú nos puedas contar un poquitito cuál es tu relación con la autoinmunidad y cómo te ha permitido finalmente, o cómo te está permitiendo evolucionar y aprender y vivir, digamos, de quizá de una manera diferente a lo que otra persona haría que no tiene una enfermedad, digamos, de esas características. Mira, yo creo que, bueno, yo de niña era lo primero, ¿no? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué yo soy la que tengo que ir con lentes de sol al colegio y nadie entiende y me hacen bullying porque creen que lo hago por ser cool, pero es porque tengo las pupilas dilatadas 24/7, digamos, ¿no? Entonces, de niña sí había tal vez una reacción mucho más así de, mm, no sé, de no entender tal vez la condición y de que sea algo así como molesto. Ya de adulta, cuando yo me he enfermado, ha sido un cambio en el sentido de entender, primero, por qué, o sea, más allá de por qué a mí, sino por qué esto ahorita, o sea, qué he estado haciendo mal para que mi cuerpo se salga de balance a ese nivel, ¿no? Entonces, creo que tomar conciencia de entender que, o sea, eso cada uno lo puede saber solamente, ¿no? O sea, qué he estado viviendo en mi vida, qué ha pasado y que ese diagnóstico sea como un wake-up call, ¿no? O sea, como, a ver, tengo que cambiar esto en adelante, no quiero que mi vida sea así, ¿no? Ahora, en tema emocional, yo te diría, hasta el día de hoy es una montaña rusa. He aprendido a hacer las paces, creo que eso es bien importante. Hay días que vas a despertar mal y que, pucha, si quieras y tengas, pucha, el día totalmente lleno de actividades, te vas a levantar y vas a estar mal. Y por lo menos en mi caso y en la mayoría de casos de lupus sobre todo, no es solo físico, o sea, obviamente hay una interacción, que te despiertas, te duele todo el cuerpo y te vas a deprimir, porque es como, ay, pucha, ¿por qué hoy día que tengo que hacer tantas cosas que además quería hacerlas, ¿no? Pero también hay un factor de que cuando despiertas así, o sea, te cuesta y te cuesta mucho. Yo por lo menos lo que he experimentado mucho y con las últimas pacientes que he tenido es el tema de la familia. Yo creo que es bien difícil ver que, quieras o no, eres una causa de preocupación y de sufrimiento para tu familia. Entonces, hacer las paces con eso también es bien importante, ¿no? Y saber que al final el enfoque que tú le des va a determinar todo. O sea, como tú dices, el agradecimiento es indispensable en estas situaciones, porque hay que estar agradecidos de que, bueno, yo siempre digo, o sea, siempre que hay alguna reactivación, alguna complicación y hay algo, es como que, bueno, me lo han diagnosticado a tiempo. O sea, ahorita podría ser o totalmente otro cuadro, digamos, ¿no? Y los doctores también me han incentivado mucho eso. Yo en un ojo tengo solo 60% de visión por todo el cuadro autoinmune y tengo una catarata por todo el corticoide que me han dado y demás. Pero no se ha hecho las paces con que podría ahorita no tener vista. O sea, podría directamente ser ciega, ¿entiendes? Entonces creo que es bien importante siempre ver el vaso mitad lleno que, más que mitad vacío. Y esa es tú como que el punto de partida a cómo vas a afrontar esa enfermedad. Después sí creo que es bien importante comunicar, eso es algo en lo que yo sigo trabajando porque esa frustración, si tú te la quedas, alimenta tu enfermedad y tu enfermedad alimenta esa frustración y te quedas en un círculo vicioso bien negativo. Entonces, a veces el simple hecho de comunicar así, pucha, hoy, ¿sabes qué? Cocinar
me duelen las manos, o sea, no puedo agarrar el cuchillo porque me duelen las manos. Entonces, solo el decirlo es como, ah, ya, es un alivio, digamos, compartir eso con alguien, pero también hacerte consciente, digamos, de tus limitaciones y que no necesariamente eso significa que nunca más vas a poder cocinar, por así decirlo, sino aceptar que hoy no puedo, lo acepto, mañana ojalá sea un mejor día, ¿no? Entonces, yo creo que vivir con una condición autoinmune es entender que es algo con lo que tienes que vivir el resto de tu vida. Si te cuidas, vas a poder tener una vida prácticamente normal, pero el día en que no lo hagas puede volver y pueden volver las complicaciones. Y bueno, el tema del estrés, yo el último brote que he tenido ha sido 100% estrés. Y es bien complicado porque hay situaciones que están fuera de tu control. Entonces, ahí es justamente aprender qué te hace bien a ti, digamos, ¿no? A veces es desconectarte, a veces directamente es cambiar de trabajo, digamos, ¿no? O si sabes que estás en una relación tóxica, pucha, decir, esto realmente no me está haciendo bien. O sea, físicamente estoy manifestando síntomas que demuestran que esta situación me está lastimando, ¿no? Entonces, es también un poco no tenerle miedo a ese cambio, de tomar decisiones y decir, hoy cambio mi vida y desde mañana, no sé, o sea, no necesita hacer un cambio así de 180 grados, pero pequeños cambios en el día a día que pueden mejorar tu calidad de vida, ¿no? Cami, mil gracias. Alema, mucha, no sé si tienes más preguntas o hay preguntas, creo, en el chat. Creo que hay preguntas. A ver, recomienda tomar probióticos como enterogermina después de haber pasado un episodio de gastroenteritis. Yo el tema de los probióticos, hay una gran diferencia entre digamos, el probiótico en pastilla y el probiótico natural. Depende del caso. Si tienes un problema de una intolerancia o una disbiosis que no permite, digamos, la digestión de fibras, los probióticos, digamos, naturales pueden generarte desde un montón de flatulencia, hinchazón, malestar. Entonces ahí sí yo recomendaría ir por un probiótico en pastillas. Ahora ahí el mejor es el que tenga más variedad de bacterias. Suelen ser mucho más caros, o sea, si no tienes una condición donde no puedes tolerar la digestión de las fibras, es mejor irte por algo natural y empezar de a poquito, o sea, no es de un día al otro me tomo 2 vasos de kombucha al día porque uy, tu cuerpo se va, o sea, va a haber un desequilibrio también del otro lado en la balanza, ¿no? Entonces, consumirlo de a poquito. Ahora, en temas, digamos, de gastroenterología, hay que entender que siempre que hay un consumo de antibiótico, se debería de manera natural consumir o ser más consciente y consumir más probióticos. Y también entender que así yo me tome todos los probióticos del mundo, si no consumo prebióticos, estoy consumiendo las bacterias, pero no les estoy dando alimento. Entonces son como mascotitas a las que, bueno, estás comprando más mascotas, pero si no les das de comer se van a morir igual, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber también cierta sostenibilidad, digamos, entre el probiótico que estás tomando por una condición específica y los probióticos que consumes en tu alimentación a diario, que son principalmente las fibras. Entonces, yo diría, o sea, consumir más frutas y verduras, mínimo 5 porciones al día, idealmente 10, y con eso tu microbiota poco a poco, es un proceso, pero se va a equilibrar y va a mejorar sobre todo, o sea, empezando por problemas gastrointestinales, ¿no? Y después, obviamente, en todo el resto del organismo. Súper. Y aquí hay una pregunta, un poco lo que decías, ¿cúrcuma con pimienta? O escuché mal, decía, porque claro, mencionabas la unión de la cúrcuma con la pimienta. Si puedes aclarar un poquito por qué. Sí. El compuesto activo, digamos, que tiene beneficios de la cúrcuma se llama curcumina. Y este compuesto activo se activa a su vez con la pimienta. Entonces, si yo consumo cúrcuma pura, voy a absorber, por así decirlo, un 15% de los beneficios. Pero si le pongo un poquito de pimienta, voy a aumentar aún hasta 60-70% los beneficios. Entonces, en el caso de la cúrcuma y de específicamente la curcumina, la pimienta es determinante para su absorción y su activación.
Y también, ya ahí entrando ya más específicamente a la cúrcuma, así como la zanahoria, la cúrcuma tiene al centro más oscurito, digamos, ¿no? Ujú. Esa parte tiene una mayor concentración de curcumina. Entonces, si uno puede conseguir suplementos con mayor cantidad de curcumina, es lo ideal, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, que la consumas en polvo como palillo y no sabes, es seguramente hasta la cáscara más hecha polvo, igual te va a ayudar. Ya es entrar en tecnicismos, ya digamos, concentración de curcumina hay en algún suplemento o en la cúrcuma misma, ¿no? Ujú. Perfecto. Hay aquí, bueno, ¿cuál es su opinión de vacuna para COVID en enfermedades autoinmunes? Mira, el tema de las vacunas, yo creo que es algo súper personal. Yo les voy a compartir mi experiencia y mi opinión, pero creo que cada uno tiene que informarse y formar su propio criterio porque es un tema bastante más delicado. Yo cuando me enfermé fui a bueno, yo soy mitad danesa, mi familia, bueno, toda la familia de mi mamá vive allá, mis hermanos viven allá. Y cuando me enfermé, bueno, aquí en Chile primero me diagnosticaron porque ahí me trataron de niña. Vine a Bolivia, me confirmaron el diagnóstico, pero me quedé como que, o sea, necesito estar segura de que esto es lo que tengo, ¿no? Entonces me fui a Dinamarca, me volvieron a confirmar el diagnóstico y bueno, terminé a través de una tía que está más metida en todo lo natural, con una que se llama kinesióloga ya, pero es como una doctora, digamos, más enfocada en el equilibrio del organismo, ¿no? Y bueno, esta doctora me dijo así como que tú te has hecho vacunar para la vacuna del HPV, desde del cáncer intrauterino. Y yo así como que sí, o sea, me la he hecho poner hace unos 3 años. Y me dice, ya, bueno, esta puede ser la causa de que se ha activado tu lupus, pero usas 3 años, digamos. Dices que el lupus no es algo que se activa de un día al otro. Eso es algo que de a poquito, gradualmente va aumentando. O sea, y tu cuerpo se sobreestimula, digamos, ¿no? Y en ese caso ella me comentaba que habían muchas otras chicas de mi edad que habían sido parte, porque era una campaña que hicieron masiva en Dinamarca, donde eran gratuitas estas vacunas, eran 3 vacunas en un año, una cada 6 meses, y bueno, me dijo, o sea, yo he tenido muchas pacientes de tu edad que están viniendo con enfermedades autoinmunes, o sea, desde lupus, esclerosis múltiple, artritis, entonces ahí como que me quedé un poco, la verdad, como que no sabía si creerle o no. En principio fue esa como que así, bueno, esta doctora me está hablando cualquier cosa, ¿no? Pero después, cuando uno empieza a investigar un poco más, las vacunas son un tema bastante más complejo. Uno, porque no todas las vacunas son iguales. Lo que te están poniendo o sea, si bien hay algunas que son, digamos, en el caso del coronavirus, por ejemplo, es el virus, digamos, debilitado. En otros casos te ponen directamente ciertos anticuerpos, una mini dosis de alguna enfermedad, pero para cada vacuna es algo bien específico, ¿no? Y sea cual fuere, estás generando una estimulación en el sistema inmunológico. Entonces, hay que entender, digamos, por ahí, si bien puede prevenir y hay muchas enfermedades que se han prácticamente erradicado gracias a las vacunas, también la composición de las vacunas determina qué le estás poniendo a tu organismo. O sea, por ejemplo, muchas tienen mercurio y se sabe que hay una relación con los niños, digamos, o bebés que les ponen vacunas, que es, una vez más, es bien personal, porque hay bebés que ya tienen el cerebro más formado a los 6 meses y hay otros que todavía su cerebrito está muy débil para recibir una dosis así de metales pesados. Entonces, esos metales se acumulan en el cerebro y pueden llevar a ciertos trastornos como el autismo, digamos, ¿no? Pero en todo caso, estamos hablando de que no solamente te están poniendo, ya sea el anticuerpo o el virus debilitado o lo que sea, te están poniendo también metales pesados, porque esos son normalmente los preservantes, digamos, que se utilizan en términos de vacunas. Entonces, es importante, si uno se va a vacunar, asegurarse de consumir tal vez un poco de alcachofa, alguna cosa que ayude a desintoxicar el hígado, que ayude a depurar, consumir bastante líquido. Aparte de que obviamente
antiinflamatorios o quién sabe, y algún inmuno, no en casos autoinmunes, pero en otras personas tomar un poco de chinacea para estimular un poquito el sistema inmunológico y crear anticuerpos más rápido, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que soy tal vez la persona equivocada a la que le están preguntando esto, pero yo en lo personal no quiero vacunarme y si llega el momento en que me van a tener que obligar a hacerlo, lo voy a tener que hacer, pero sí voy a hacerlo con, creo que otro enfoque, otra idea, otro mindset de alguna manera, digamos, que si no estuviera informada sobre todo esto y sobre todo si no hubiera tenido esa experiencia de esta vacuna que yo me hice poner años antes de que se active mi lupus, que se quedará como un interrogante, porque nunca, no creo que nunca sabremos si realmente ha sido a eso o si de todas maneras se hubiera activado mi lupus en ese momento, ¿no? El tema de las vacunas sí es que es algo que tenemos que entender, no es de efecto inmediato, o sea, los efectos adversos pueden demorar años en aparecer, por eso normalmente las vacunas se estudian durante 10 años en humanos primero, para después ya empezar a utilizarlas más masivamente, ¿no? Entonces, eso sí creo que es una gran limitación de todo esto que está sucediendo en este momento, ¿no? Con el coronavirus. Gracias, Cami, por compartir tu opinión. Sabemos que es una temática un poco compleja por toda la situación y porque faltan muchos años de prueba, como dices, y muchos estudios sobre todo para ver qué pasa con esta vacuna específica y las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces es algo que, como dices, con la información que hay, al final uno decide, pero no hay tanta claridad como para poder dar alguna recomendación más clara, ¿no? Bueno, creo que ya vamos cerrando aquí, ¿no? Ale, ya no hay más preguntas. En comentario, gracias, súper interesante, que dice, de mi parte, como siempre, agradecer muchísimo a Ale, que es mi gran compañera de trabajo. Soy muy feliz de haberla encontrado en este camino. Cami, mil gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu conocimiento, pero sobre todo tu experiencia personal que creo es lo más valedero, porque al final nos hablamos de humanos a humanos también, ¿no? Más allá de la información técnica que puede ser súper útil, pero al final entender que otras personas pasan por lo mismo y que lo están haciendo y lo están haciendo bien, y creo que es algo muy importante. Quiero recalcar algunas cosas de las que compartías con nosotras, todos nosotros y nosotras ahora. Esto que decías de centrarnos en nosotros, ¿no? De conectarnos con nuestro cuerpo, con lo que nos está diciendo, con lo que funciona y no funciona para mí, en las distintas áreas que has ido mencionando con un énfasis fuerte en alimentación, pero descanso, gestión de estrés, movimiento, son cosas que como que la gente te diría, pucha, ya sé, pero muy pocas realmente les dan el valor que tienen y leen y se informan y prueban para realmente decir, sí, es cierto, esto tiene este enorme impacto o no, ¿no? Pero creo que ese es un tema importantísimo a recalcar. Otro tema que vuelvo a traerlo a la mesa, este tema de la relación que cada uno tiene que generar con la enfermedad autoinmune, en este caso, la temática que estamos hablando, que creo que es importante también rescatar lo que decías, ¿no? O sea, hay que verlo de otra forma, sin irse por los sentimientos o emociones negativas, que es normal que algún rato aparezcan, pero que no tienen que ser la guía o lo que, ¿no? Lo que te lleve a tomar decisiones, digamos, porque solo van a tener un impacto negativo. Vuelvo a comentarles mi experiencia de este agradecimiento profundo que no solamente me ha ayudado y me está ayudando en el propio proceso de lidiar con la ansiedad, sino en un proceso más profundo personal de reencuentro conmigo y de lo que soy y quiero ser. Entonces también por eso el agradecimiento. Creo profundamente en que todo pasa por algo y lo que nos toca vivir tiene un porqué más grande del que nos imaginamos y creo que es importante tratar de agarrarnos de eso cada vez que se nos dificulte un poco estos procesos.
Eso, por mi lado, un beso y un abrazo a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Ale. Muchísimas gracias. Yo también. Gracias, Cami. Gracias, Rosy. Gracias a toda la gente que se ha conectado. Comentarles ya algo más técnico, que las grabaciones de estas charlas las van a poder escuchar en varias plataformas, en todas las plataformas de podcast que hay. Y también las van a poder ver en nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre, de Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Y bueno, una vez más, Cami, mil gracias. No sé si hay algo más que tú nos quieres decir. Yo agradecerles a ustedes por este espacio, por invitarme. Creo que compartimos de muchas maneras la misma filosofía, ¿no? Que es igual de entender la salud como algo integral. Y bueno, a la gente que ha estado escuchando, sobre todo si sufren de enfermedades autoinmunes, no duden en escribirme, contactarme, compartir su experiencia. Yo creo que la red de apoyo es algo que por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo y ha sido súper igual así de, no sé, un amigo que me decía, sí, mi tía tiene lupus en Cochabamba. Yo así, dime quién es, así, ¿no? Desesperada por hablar con más gente y entender cómo ha sido su experiencia, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo y si puedo compartir eso con más gente, estaría igual súper feliz y agradecida, así que no duden en contactarme. Y bueno, ahí siempre creo que como dice la Ro, hay que siempre agradecer, porque todo en la vida, en vez del por qué, hay que pensar, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Por qué la vida me ha traído esto? Y entender también que si la vida, como dice el dicho, ¿no? Si la vida te da limones, das limonada, pero literalmente es eso, o sea, lo que te dé la vida, recibirlo con los brazos abiertos y depende de ti qué camino le quieres dar a eso. Súper, súper. Muchas gracias. Entonces. Muchas gracias, chicas. Chao, chao a todos y a todas. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir. Lorororé, lorororé, lorororé.